Aquí comienza Eclécticamente Arte, segunda temporada. Un lugar donde todas las venas del arte confluyen. Lunes, de 19 a 21 horas, ahora por radio La RZ de Grupo Sónica. Conducción y producción general, Silvina Macri. Co-conducción, Pato Azor. Buenas tardes, buenas nochecitas, de acuerdo a quien cada uno quiera decir. ¿Qué tal, Pato Azor? ¿Cómo le va, Silvina Macri? ¿Qué dice? Bien, ¿y usted? Bien. Usted está medio averiado hoy. Bueno, no hacía falta que lo diga. Vamos a decírselo a la gente. Está medio averiada, viene averiada la bueno, pobre. Pero acá estoy, acá estamos. ¿Todo bien? Todo muy bien. Y feliz porque hoy tenemos tenemos un programa, la primera parte, que es un honor. Es un honor. Es un honor. Es un honor. Ya les vamos a contar con quién estamos. Les recordamos, por ahí hay gente que no sabe, hoy se está haciendo, en este mismo instante, empezó a las 5 de la tarde, se está haciendo el movimiento ECA, que es el encuentro de ciencia y arte que lo organizaron actores, lo organizaron científicos, en homenaje a Teatro Abierto. También, ¿no? Y productores, sí. En homenaje a Teatro Abierto. Teatro Abierto fue un movimiento que surgió en los 80, digamos, en oposición a la dictadura, un movimiento teatral. Cuando se hacía en el Picadero, ponen una bomba y se trasladan al Tabarís, y resultó que, digamos, todo este movimiento tuvo más auge una vez que pusieron la bomba que antes. Exactamente. También en el la gente Teatro no sabía. Margarita Sirgu, que yo ahí fui, en un teatro abierto en el año 82-83. Claro. Sí. Y ahora, desgraciadamente, se tiene que hacer un homenaje de nuevo gracias a nuestros queridos gobiernos. Que nunca hay que olvidar, siempre la memoria hay que mantenerla. Así que nada, si estás escuchando por el celular, te puedes ir a caminar por Corrientes, que hay un montón de espectáculos y stands de ciencias, y a las 8 creo que empiezan las obras en el Tabarís. 7:30 empiezan las obras en el Tabarís. Ah, bien. Mientras nos escuchan bajando el app y van con el auricular haciendo la caminata. Exactamente. Y nada, y nosotros tenemos el honor, el placer, el gusto, qué sé yo, ya no se me ocurren más adjetivos, de recibir a alguien que es directora, es actriz, es narradora, es docente, escritora. Es todo esto, la señora Ana María Bogo. Bienvenida. Sí, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Vos, gracias. Yo siempre con pudor cada vez que aparece esta enumeración de oficios, que todos derivan en realidad de la matriz de mi oficio, que fue la narración oral, y luego devino en que hiciera docencia con la narración y dirección teatral. Recuerdo siempre a mi abuelo andaluz, que cuando yo de jovencita expresaba que quería ser traductora de italiano y hacer diplomacia y ser maestra jardinera y profesora de letras, él me decía 7 oficios, 14 miserias. Pero bueno, finalmente le encontré la vuelta a esta multiplicidad de expresiones con el uso de la palabra, ¿no? Con un uso solidario de la palabra, en el sentido de que las historias ponen un orden al caos, restauran algunas heridas y ofrecen una perspectiva acerca de lo que aconteció, ¿no? Tanto en las vidas personales como en las situaciones que compartimos a nivel social. Y otras heridas no cierran nunca, pero en fin, es muy importante conservar la memoria, y el relato se ocupa de eso. Claro. ¿Y cómo llegó el relato a tu vida? Llegó de un modo muy natural, primero que nada porque a los chicos no nos dejaban hablar, entonces había que oír. Claro. Y en una época en que la televisión no había llegado a mi ciudad natal, ni al pueblo de mi nona, donde yo pasaba mucho tiempo, la actividad social por excelencia era ir de visita o recibir a las visitas, y el fuego rondaba en torno de esas voces, de esa conversación, de lo que se contaba. Y yo creo que desarrollé mucho la escucha, que fue fundamental para mi tarea de narradora, porque en general cuando ellos decían, sí, porque te acordás de la señora Elba, tanto, que él tenía una hermana que se casó con un gerente de banco, ese gerente de banco que después lo trasladaron, y te acordás, bueno, y cuando por fin ubicaban a la persona, había una mirada entre esas mujeres y arrancaban a contar en piamontés. O sea que yo padecía la localización del personaje
Y después la historia más sabrosa No tenía sé, que claro. adivinarla de entre los gestos y palabras incomprensibles. Y yo creo que de ese deseo de saber imaginaba historias paralelas. Así que han hecho mucho por mí haciéndome callar en aquel entonces. Y luego empecé a tener una tarea como social en el colegio, porque cada vez que faltaba una profesora, mis compañeras rodeaban mi pupitre, Claro. me decían, Ana, habla. Ay, qué Habla, lindo. habla, contá. Y yo empezaba a inventar cosas, ¿no? Pero esto después lo profesionalicé recién a los 37 años, después de haber estudiado teatro, después de haber hecho un exilio interno en Buenos Aires, porque yo tuve que abandonar Córdoba cuando el golpe, en mayo del 76, y no tenía papeles para salir del país, así que hice mi exilio en la City porteña como recepcionista telefonista, muchos años de silencio. Luego estudié teatro y luego entendí que en la narración tendría un espacio de libertad para la expresión, ¿no? No tenía que depender de que me convoquen o de ir a un casting y no ser elegida, eso era una lotería total. Claro. Entonces traté de ganar tiempo a todo el silencio aquel que se me había impuesto, otro silencio, no el de mi familia, que en todo caso era una regla de disciplina llena de amor, por otra parte, para cuidarte. para Claro, cuidarme. claro. Esta otra disciplina del golpe no fue tan brutal que nos enmudeció a tantos y a otros los hizo desaparecer literalmente de la faz de la tierra. Y entonces, bueno, la palabra fue un lugar de reparación. Empecé contándole a chicos del secundario y ahí se formando una cadena, porque los chicos del secundario decían, ¿y por qué no viene de nuevo la narradora del año pasado? Y como esta ciudad es tan inmensa, me permitía renovar el circuito, y poco a poco empecé a vivir de este oficio, cosa que agradezco tanto, ¿no? Ya hace 31 años que vivo de esta profesión. Y también en esos relatos también estaba la parte de la escucha, porque la devolución, bueno, en el principio de esos chicos, también era como disparadoras de otras historias, ¿no? Bueno, yo creo que no hay espectadoras y espectadores más difíciles, más desafiantes y más encantadores que los adolescentes. Tal cual. Porque una vez que vos superás la barrera de la desconfianza inicial, la entrega es tan extraordinaria que yo no me los olvido más. Claro. Yo añoro esos rostros, ahora ya no me atrevo a ir. Yo en general antes de ir a los colegios no dormía, la noche anterior dormía muy mal y decía, pero ¿para qué? ¿Para qué? Pero cuando me iba del colegio decía, ay no, la próxima vez que me llamen. Y a veces me encuentro con alguna de esas chicas, algunos chicos que me dice, ¿sabes que yo me acuerdo del cuento de las penetas y el reloj? ¿Sabes que yo me acuerdo? ¿Sabes que yo me puse de novio porque le conté a una chica este cuento de O. Henry? Y digo, qué bueno haber dejado una huella desde una silla, un micrófono y una historia, y que pasados tantos años recuerden aquel momento, ¿no? Como yo recuerdo y bendigo a quienes me contaron historias a mí. Claro. Pero aparte lo que pasa, a mí me pasó algo muy particular. Cuando vi... Sucesos literarios. Sucesos literarios, que terminó hace poco en el Centro de la Cooperación, me quedé enganchado con un cuento. Y yo decía, este cuento lo conozco, este cuento lo conozco, este cuento, ¿de dónde lo conozco? Hasta que me di cuenta que tenía el libro y lo había leído. La Divina Proporción de... La Divina Proporción de Esther de Esther Cross. Claro. Que el libro es maravilloso. Es maravilloso, que ella es una escritora Lo espectacular. volví a leer porque dije... Claro, a ver qué... Me acordé cuál era el libro, lo agarro, lo vuelvo a leer. Es maravilloso el libro, todos los cuentos son Bueno, impresionantes. ella es una escritora impresionante y aparte me dio la libertad de hacer una adaptación, porque, por ejemplo, en el comienzo de ese relato, ella habla como una página y media de un cuadro, la autora, ¿no? Sí. Que interviene, digamos, físicamente ese cuadro, interviene en la acción como en la mitad del relato. Entonces yo en el aquí ahora de la narración no resiste una descripción larguísima de algo que entra en acción mucho después. Entonces ella también fue, yo a veces sufro cuando hago una adaptación porque contarlo delante de la autora o del autor, pero ella fue muy amorosa y le gustó mucho la adaptación, y a mí me encantó ese personaje, ¿no? Es un cuento en primera persona, por parte de una mujer muy particular. Bueno, Sucesos Literarios es un espectáculo divino, nosotros lo recomendamos acá. Sí. Un espectáculo precioso que tendrías que volver a hacerlo. cuando... Realmente tendrías que volver a hacerlo. ¿Volverás? Quizás sí. Ay, sí. Así y bueno, a partir de febrero voy a estar en la Carpintería haciendo una antología de relatos, algunos que van a hacer estreno, como Ojos Belgas, un cuento que escribí para una antología de MC que habla sobre los amores desencontrados, y otros relatos más. Y sí, me encantaría volver con Sucesos Literarios Argentinos. Tiene mucho sentido, me parece, porque mi espectáculo estaba basado en una librera que bajaba al subsuelo de su librería con
libros de los que quedaba un último ejemplar. Y se ponía a ensayarlos para grabarlos luego y darles alguna oportunidad más por si el fuego, por si el agua, por si el olvido, ¿no? Ayer justamente hablé con una autora que me dijo que le habían avisado de una editorial importante que iban a quemar una primera edición de sus libros porque ya no había lugar en el depósito, ¿no? Y dije, yo tengo que volver con eso. Bueno, o se queman o se venden, como dice el contrato, a precio vil, o sea, se venden, pero por lo menos en las librerías de viejo tienen una sobrevida. Claro, más vale que se vendan a sí, que se quemen. Pero bueno, que los regalen a bibliotecas, claro. qué sé yo. Bueno, sí que Bueno, tendría sí sentido no, aparte la apuesta de ese espectáculo era tan linda. Bueno, tenía una escenografía maravillosa de Lina Boselli, la puesta de luces de Pigu Gómez, que es cineasta, y entonces hizo una puesta de un refinamiento increíble. Y por suerte pude alojar la escenografía en otro teatro, en Santos Dumont 4040, donde ahora va a actuar un colega mío italiano, un gran narrador, Fabrizio Brandi, que está viviendo en una dependencia del teatro con mi escenografía. El año pasado vino a ver mi espectáculo y dice que cuando llegó, uy, pero la escenografía de sucesos literarios, que lo llamé así a propósito, porque no fueron cuentos que fueron sucesos de venta, sino que lo fueron para mí o para quien los haya descubierto desprevenidamente en la lectura. Claro, bueno, ¿no? fue como me pasó a mí con el de Esther Cross, tal cual. Y acabas de terminar un libro y de presentar un libro. Sí, escribí una novela que se llama La Mujer del Tiempo, que la publiqué en MC, también es mi segunda novela, y donde narré mucho del universo que yo conozco tanto, el universo de la campiña piamontesa en la provincia de Santa Fe y de Córdoba. Está situado en el año 48, donde una chica joven de 18 años va al baile con todas sus amigas, y en las butacas que circundan la pista están las mujeres que vigilan la castidad de esas niñas, y ella espera conocer al amor de su vida y lo conoce esa noche. Tienen 4 años de noviazgo, en una época en que los noviazgos eran rigurosamente vigilados, donde se entraba al matrimonio por esa puerta de fuego que era la noche de bodas. Pero si te enamorabas de un forastero, como es el caso de ella, por ley, en la provincia de Santa Fe, te ibas a vivir al pueblo del hombre. O sea, nunca podría ser motivo de una negociación, decir, no, a mí también me quedaría en tu pueblo. No, se iban a vivir a la casa del marido y muchas veces al mismo tiempo de la suegra, ¿no? Entonces yo quise hablar de esos exilios de las mujeres, que de un día para el otro cambiaban su vida, de solteras a casadas, y de un pueblo al otro. Y me basé en la soledad de una mujer de la que mi madre siempre me habló, que yo no conocí, que dice que venía al pueblo de visita los fines de semana, ya estaba casada y con niños, y que al bebé más pequeñito se lo retaseaba la mamá a partir del domingo al mediodía y le decía, no me mimes al chico, no me des nada caliente, fame fraide, le decía en Piamontes, haceme frío. O sea, se quería aclimatar para lo que iba a vivir a partir del domingo a la noche cuando fuera a la casa de casada. Entonces, con este tema de los climas, los exilios, los secretos que debían padecer las mujeres en un ambiente tan represivo, construí La Mujer del Tiempo, que tuve que ver con una primera imagen que eran unas casitas que se colgaban en la pared, unos chalecitos con 2 puertas caladas, por una salía el hombre o salía la mujer para anunciar buen tiempo o mal tiempo. En mi casita la mujer anuncia el buen tiempo, y eso también era un esfuerzo, porque a pesar de todas las tormentas interiores que tuvieran, les tocaba estar radiantes cuando saliera el sol, ¿no? Así que de eso trata La Mujer del Tiempo. Qué lindo. Qué lindo, hermoso. A vos te gusta mucho el tema de la memoria en tus relatos, porque no sé si se acuerda la gente, nosotros tuvimos acá un ciclo de radioteatro y en ese ciclo estuvo Las Rositas, una obra tuya. Claro. Bueno, en realidad yo contribuí con la dirección y la puesta en escena, la dramaturgia es de Paula Bronner y Bernardo Savioni. Yo hice una supervisión artística de ese trabajo. Ellos son especialistas ya en relato, trabajan en docencia y dirección conmigo hace muchos años, y esa apuesta fue muy rica para mí, muy muy fresca y un retrato de época maravilloso. Es muy lindo espectáculo que ahora vuelve, ¿no? Vuelven a estar, sí. Renacen, las rositas siempre florecen otra vez. Y ahí está Mirta. Saludos a Mirta Mato. Marta Guma y Mercedes Pedemonte. Vamos a hacer las cosas bien. Tres rosas. Tres rositas. 3 maravillosas actrices. Maravilloso, impecables. Qué lindo. Y no, escuchándote, ¿no? Porque
desde el principio, esta cosa que la palabra, ¿no?, hace visible lo que a veces se quiere invisibilizar, ¿no? Claro. Llevarla, ¿no?, como vehículo de hacer visible un montón de... Sí, por un lado, la palabra tiene ese doble filo siempre, ¿no? Claro. De herir o de sanar. Claro, Hiere cuando esconde, ¿no? Mm. Cuando se engaña y se dice una cosa queriendo decir la otra. Y cura cuando, sobre todo cura y restaura cuando se diga lo que se diga, se dice desde la empatía genuina, desde la solidaridad, ¿no? Desde el buen amor. El buen amor. Es eso. El personaje de Valerio en la novela es un hombre paciente, tiene que esperar a su mujer, a esta Elena que se enamora de él, porque ella ha padecido un episodio de pequeña que no recuerda, que su cuerpo lo recuerda, pero su pensamiento no. Y eso hace que ella no pueda consumar ese matrimonio a lo largo de 2 años. Y a mí me interesó construir un hombre que supiera esperarla. Es un hombre cuya hermana sufrió una violación y la ha visto padecer tanto, porque para salvar la honra, cuando se embaraza de ese hombre violador, la casan con su verdugo. Entonces él no entiende, tiene 13 años y no entiende cómo la casan con el verdugo, ¿no? Y se jura que él nunca va a violentar a una mujer. Entonces tiene que sostener, a pesar de su deseo por Elena, esa promesa, ¿no? Y bueno, a mí me encanta encontrar cómo habla la gente en la construcción de los personajes, ¿no? Hay personajes que yo encontré primero escuchándolos en mi imaginación decir una frase. Por una frase o por un gesto ya conoces el tono de esa voz, la tónica con la que va a herir o a sanar, ¿no? Así que bueno, el lenguaje es inagotable y yo me doy cuenta que además de escribir o de contar, lo que me encanta es oír las historias de la gente. Yo entre mis alumnas y mis alumnos, no sé, creo que tantas escritores envidiarían la historia que trae cada persona. Es cuestión de saber preguntar y nada más. Y también saber escuchar. Porque sí. Eso es fundamental. Eso para mí es fundamental. Ahora se habla mucho, viste, de la escucha activa, que está muy de moda la escucha activa, y es algo un poco engañoso en este sentido, que la gente cree que tiene que responder con velocidad a lo que le digas. Pero para mí no. ¿Viste? Y la escucha honda hace que la persona se expanda y te cuente más de lo que pensaba, pero no porque vos estés especulando con sacarle información. A mí me pasó una anécdota maravillosa, no sé si tengo tiempo de contarla. Sí. Un día saliendo de la odontóloga, una odontóloga particular que es muy buena, pero que queda lejos, pero que no está en la obra social, que yo la pago aparte y que yo me pregunto qué hago acá y ahora esperando el colectivo con la boca hinchada para no gastar en un taxi. Me venía haciendo todos esos reproches y yo que cuando tomo un taxi lo elijo, queda feo, pero lo elijo, o sea que, yo también. Que sea más bien alto, que sea cómodo. Paro así, al azar paro uno, me subo, un señor que me empieza a dar mucha conversación, hablándome de un granizo de hace 2 años que curiosamente afectó el capó, pero no el baúl, y no paraba, y yo estaba a punto de simular un llamado, y después dije, no, vamos a esperar. Y de pronto, al escucharlo más, le escuché un levísimo acento español, y le pregunté, ¿de dónde eres? De Galicia. Ay, ¿cuánto tiempo hace? No, es que me vine a los 17. Ay, ¿y usted allá qué hacía? Pues era músico. Ah, músico, sí, como mi padre. Ah, ¿y usted qué tocaba? Bueno, en principio iba a tocar el clarinete. Mi padre llegó con un clarinete para que yo debutara en la banda. Y como tenía un soplo al corazón, mi madre dijo, este niño se va a morir ni bien sople. Así que no, de vuelta al clarinete. Y le traen 2 platillos, que él lo consideró una humillación. Porque le tocaba hacer chan, final y nada más. Entonces le pregunté, ¿y qué tocaban? Bueno, pues de marcha. Y bueno, pero tenía letra, bueno... Sí, tenía, pero la banda, no digo, ya sé que la banda no, pero esa música, ¿tenía letra? Sí, ¿y cómo era? Hay que roerlo, hay que roerlo, hay que roerlo y callar. Hay que roerlo, hay que roerlo, hay que roerlo y callar.
Y yo sentí que aquel hombre me estaba cantando el himno de la resignación gallega, Totalmente. de la resignación de los inmigrantes. Claro, Si claro. yo no seguía preguntando, no me hubiese No, yo- enterado jamás de una letra que en mi vida podría haber oído Ujú. y que proviene del mismo pueblo en que él vivía y que era una letra popular. Y bueno, entonces me cuenta su llegada a la Argentina, que su papá fue músico de 3 bandas en centros asturianos y gallegos, que ahora tenía 3 jubilaciones. Y entonces dice, él vuelve a la aldea allá en Galicia porque quiere que la muerte le coja en España. Y espera y empieza a extrañar y se vuelve. Y yo lo que ruego es que la muerte no le coja en Argentina. Le digo, lo peor sería que le cojan el avión yendo y viniendo. Pero bueno, yo creo que cuando se pregunta, se abren mundos. La vida exagera, como decía Dalmaceto, el escritor. La vida exagera. Entonces, te escribe el azar unas tramas que Claro. son envidiables. Totalmente. Realmente. Así que yo disfruto mucho de eso, de la Claro. conversación. Sí, de Igual ese- yo me quedé enganchada en la forma de narrar. Yo ya me imagino que nunca más te bajaste de ese taxi. No me No, quería no, bajar. claro. Fue un Ay, viaje, ahora sí. imagínate. Avenida San Martín y Juan B. Justo, más lejos todavía, más cerca de Agronomía. Sí. Y me bajé en Belgrano y Balcarce. Y me costó bajarme porque Claro, era para porque seguir, claro. ¿no? Claro. Yo pagué para una historia que valía la pena, Claro. realmente. ¿Y la escribiste? ¿La No la escribí, siempre la cuento, porque a veces cuando uno recibe una carga de oralidad tan poderosa, a veces se enfría, algo se cristaliza en la escritura, le pones un adjetivo de más. Y digo, bueno, ya que yo cuento, siempre se lo cuento a las alumnas y a los alumnos cada vez que empiezan hablando de la escucha, ¿no? Claro. De cómo a veces hay que aburrirse con elegancia un ratito y aprender Y a hacer aprender, preguntas. claro. Aprender a hacer preguntas Claro. y ahí tirás del hilo, Exactamente. y en general toda la gente tiene cosas muy interesantes para contar y aún más los que son parcos a veces, Claro, la los gente que son maduros, silenciosa, claro, ¿viste? con esa coraza Uy, que- cuando se confía es Claro, maravilloso. cuando hace Claro. ese clic y que se abren y ahí aparece todo. Sí. No como del granizo, que también es una forma de roer la chapa. Ah, mira qué qué bueno. Bueno. Ahora sí lo vi. Ahora, claro, Ahora ahora. le robo eso. Robé de, favor. claro, ahí. Claro. Eso es saber escuchar, mira. Qué Sí. bueno. Claro, Sí, a mí no me es- granizó una historia extraordinaria. Claro, porque aparte la parte de adelante, en el capón, no en el baúl, Es- donde se guardan los recuerdos, estaban intactos. Ah, bueno. Ya me voy yendo Ya porque está, claro. Agarrá lápiz y con papel y este empezá. cierre No sé, esto es como no me que- lo quiero perder. Bueno, Bueno, imagínate ahí que esta- salí bueno, mi lo que es formación. hermoso es construir colectivamente estas historias, Exactamente, porque claro. vos le encontrás una cantidad de sentidos y de lecturas que le Claro dan que- una perspectiva a la historia y la enriquecen un montón, ¿no? Claro. Así que Aparte eso bien también con es- imágenes se vienen, ¿no? sí. Maravilloso. lindo. ¿Por qué no escribe, señora Macri? No, Sí, la no, verdad. Claro. Bueno, Ana, decinos dónde se puede conseguir el libro, El libro, dónde, sí. dónde te vemos próximamente. Es que próximamente estoy en lugares como eventos, así voy a hacer una función para los 29 profesorados que están en peligro de cerrarse. Ajá. El 30, después les voy a mandar la gacetilla para ser exacta, Perfecto. pero yo voy a estar actuando para la gente de nuevo en febrero en la carpintería. Bien. Y mi novela La Mujer del Tiempo, editada por MC, está en las En todas librerías. las librerías. Sí, sí, Y así también te que- pueden buscar en tu página de Facebook. Ah, yo tengo una página de Facebook porque ahí publico siempre Por relatos eso. breves. Sí, maravilloso. Así que recibo también, la gente me cuenta cosas ahí, es un intercambio grato. Y el otro día que en la playa fui a Mar del Plata, un festival internacional de cuentos. Y en la playa desierta, cuando salió el sol, me empezó a seguir una gitana, que yo nunca había visto una gitana en la playa. Claro. Y me fue adivinando la suerte por la espalda. Venía detrás mío y Sí. me decía, tienes problemas de estómago, tienes mucho dolor en la vida. No era difícil, ¿viste? Eso. Me dijo, te envidian una rubia y una morocha. Y después me puso delante y me quiso vender un llaverito. Y cuando dije que no tenía, farfulló una maldición y se fue. Y con ese relato ahora abrí mi Instagram, que me dijeron, tenés que tener. Bueno, ahora tengo. ¿Tenés? Ah, bueno. Bueno, ya sabemos dónde encontrarla. Ya sabemos. entonces. ¿Vos sabés que nosotros nos conocimos en un evento de Coca-Cola cuando se presentó el libro? Sí, el libro Coca-Cola. Espera, porque yo hice parte de ese libro. La educación, Coca-Cola en la educación, no me acuerdo cómo era. Un evento que se hizo en el Hotel Panamericano, me parece. Sí, en el ¿Te acordás? Panamericano. Nos conocimos ahí. así. Desde ahí, que yo 2000 decía, años. pobre la gente de Coca-Cola, los que trabajaban ahí Claro. todo el tiempo, porque yo decía, Claro. "Ay,
en este vértigo yo me voy ahí, bueno, vos también. Claro, estuvimos de paso, pero estuvimos ahí, mirá, desde entonces. 2000 años. Bueno, pero... O año 2000, ponele. Claro. A ver, espera, ¿2002 o 2003? Sí, por ahí. sí. Bueno, Ana, un placer. Gracias, realmente un placer que hayas un venido. placer en alegría. Realmente un placer. Por alma- fin nos encontramos. Se nos- Gracias. Y nada, siempre bienvenida. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Enseguidita volvemos.